Bueno, nos encontramos en la linterna con Leticia Ortega. Ella es especialista, ingeniera geóloga y sabe mucho en cuanto a temas de género y energía. Leticia, cuéntanos un poquito sobre ti, bienvenida. Gracias, Valeria. Bueno, yo soy ingeniera geóloga, como ya lo dijiste, me gradué en la Universidad Central de Venezuela, tengo 15 años de experiencia ya en el área de energía y comencé a tener una gran inquietud por los temas de género, casualmente o no, cuando ya comencé a pensar en el ser madre y de hecho cuando ya lo fui. Entonces comencé a estudiar el tema, a interesarme, y una de las cosas grandiosas que me pasó fue que me di cuenta que el ámbito de la energía donde yo me estaba desarrollando desde el punto de vista profesional podía unirlo con el tema de género, y por supuesto ahí empezó para mí a abrirse los ojos y entender que el género en realidad es transversal a todo. ¿Cuál ha sido la barrera más complicada que ha tenido que atravesar para poder ser incluida en el campo laboral? Sido barreras más, no tanto para ingresar en lo que es el sector energético, sino para ir más bien evolucionando en él. Las principales barreras que en el caso mío conseguí fue del hecho de que cuando comencé a tener rol materno, ¿okay? Ahí fue que comencé a tener un poco menos de oportunidades para ir al mismo ritmo que seguían los otros ingenieros de mi área. Entonces, mientras los otros ingenieros podían, por ejemplo, quedarse por petición de los jefes hasta altas horas de la noche trabajando, yo no podía, porque yo tenía que salir a las 4:30 cuando terminaba el horario de la laboral. Yo tenía que salir corriendo a buscar a mis hijas al colegio para llegar a la casa, para bañarlas, para prepararlas. Claro, estaban más chiquitas, ahorita están más grandes, ya tenemos otra dinámica, pero estaba todo eso. Entonces era bastante difícil porque habían proyectos. Por ejemplo, había un proyecto bellísimo que tenía que ver con el desarrollo de las energías renovables, y ya yo había comenzado a estudiar un poco el tema de género. Entonces yo sabía que podía incluir no solamente mi aporte en la geotermia, que además yo era la única que sabía de geotermia en el equipo de trabajo, sino además incluir el enfoque de género como un capítulo que debía tener el plan que se estaba haciendo. Se contrataron a 3 importantes personas del área energética, especialistas, para trabajar con ellos, que yo además en mi carrera los admiraba. Un ingeniero de petróleo, un economista y un ingeniero geólogo de geotermia, de hecho, y yo quería trabajar con ellos, sabía toda su carrera y no pude. Ellos, como tenían sus propios trabajos, ellos venían a asesorarnos, si mal no recuerdo, 2 días a la semana de 5 a 8 de la noche. Para mí eso era imposible, hacer eso, e incluso ni siquiera tenía la opción de decirle a mi esposo, bueno, quédate tú con las niñas y yo me voy, porque mi esposo trabajaba muy lejos y para poder yo quedarme él tenía que salir de su trabajo más bien demasiado temprano. Claro. Entonces eso al final siempre tenía que ser yo la que cedía mi espacio profesional y mi desarrollo profesional en función de la familia. Claro, hoy en día estamos, tanto mi esposo como yo, cosechando frutos muy hermosos de esa decisión que tomé, porque bueno, tengo una niña que ha sido campeona nacional en las Olimpiadas de Matemáticas, por ejemplo. La otra ha ganado medallas en gimnasia rítmica, ¿sabes? O sea, ha valido la pena el esfuerzo, la corredera, el quedarme un poquito yo atrás para que ellas puedan, ¿no? Ahora puede venir otra etapa, En ¿no? cuanto a la asignación de actividades desde tu jefe inmediato, Ajá. ¿sentiste en algún momento que tuvo priorización el género masculino Sí. versus tú en ese momento Sí. cuando estabas en el periodo de maternidad? Porque claro, el periodo de maternidad se podría decir que es un periodo muy lindo en la parte de humanidad, Sí. por ser mujer, Sí. pero también en el campo laboral es un poco complicado porque Sí. existen muchas restricciones en las cuales el jefe inmediato sabe y dice, no, aquí no puedo asignar tal actividad porque va a trabajar hasta tal hora y no me conviene, y todo se enfoca hacia Sí. la parte masculina. ¿Sentiste esa Sí, diferenciación en ese definitivamente momento? sí. Lo que pasa también es que hay la creencia o el prejuicio cultural que una mujer no se desarrolla a plenitud si no es madre, pero nunca se le dice al hombre que no se desarrolla a plenitud si no es padre. Y en realidad
el área de la paternidad y la maternidad es muy positivo de desarrollar para ambos géneros, no solamente para la mujer. Entonces, eso por ahí ya pesa sobre todo sobre las lógicas y las decisiones que tomamos las mujeres, ¿sí? Por otro lado, en efecto, me pasó eso, habían otros jefes que sí, cuando me decían, bueno, yo sé que tú tienes tu parte de las niñas que tienes que atender y tal, entonces, pero ellos sabían que podían contar conmigo porque era una cuestión simplemente de planificación. Ellos sabían que si ellos me decían a mí, necesito que te quedes hoy a trabajar hasta las 9 de la noche, yo les iba a decir que no. Pero si ellos me decían, necesito que te quedes mañana, o necesito que te quedes, o que viajes, como de hecho me tocaba a veces viajar al interior del país por algún evento o por alguna capacitación que tenía que dar, o algún proyecto que tenía que ir a supervisar. Entonces, cuando era planificado era perfecto, porque afortunadamente en nuestros países latinos tenemos toda la red familiar que nos apoya. Entonces yo llamaba a mi suegra, yo llamaba a mi mamá, o venía la señora Cruz que me ayuda muchísimo en mi casa, y ahí armábamos toda una. Pero entonces fíjate que la mujer, para poder desarrollarse, necesita apoyarse en esa red familiar. No basta planificar solo la parte laboral, sino familiar. La familiar. Para poder tener Sí. buen desempeño, Exacto. tanto en el campo laboral como Exacto. familiar, hay que planificar de lado y lado. Exacto. Esa es una ventaja que como mujeres, digamos, siempre tenemos adelante, ¿no? El planificar, el ver qué va a pasar, que el hogar no se quede descuidado, que las cosas en el trabajo se queden al día. Esa es una ventaja que quizás como mujer tenemos un poco más desarrollado porque nos ha tocado enfrentar ese tipo de situaciones. Y de hecho, para poder estar aquí, yo vengo de Caracas, Venezuela, para poder estar aquí tuve que dejar toda una organización en la casa para estos días que estoy acá. Claro. Si no, no funciona. Como mujer, ¿qué se siente ser un ejemplo para otras mujeres deseosas de emprender y salir adelante? Bueno, eso es, ¿sabes? Qué bonito suena. Ojalá de verdad pueda hacerlo. Yo no sé si lo soy, pero si puedo hacerlo, me sentiría muy honrada, realmente. Lo que puedo decir es que una de las cosas que sí creo que puedo aportar es que como por un lado soy ingeniera, entonces no dejo de tener esa visión técnica y esa forma de lógicas y de pensamiento técnico, pero entonces como me he ido formando en el área social, con el género, entonces también tengo como que un poquito más amplio. De hecho me pasa mucho que cuando estoy rodeada de personas técnicas creen que soy socióloga, y cuando estoy rodeada de gente del área de las humanidades y social, tú debes ser ingeniera, ¿sabes? Entonces tengo como que las dos cosas. Si eso puede servir como una imagen de referencia para que otras mujeres puedan darse cuenta que podemos, no por ser mujeres, sino por ser seres humanos, podemos hacerlo todo bien, me sentiría honrada y sentiría que puse un grano de arena. Y si incluso puede, yendo más allá ya, puedo servir de imagen de referencia para que los hombres se den cuenta que las mujeres también podemos ser muy amplias, bueno, no voy a pedir más. Qué bien. ¿Qué fue lo que te motivó para emprender este camino de la geología y la energía? Yo en realidad quería estudiar antropología. En realidad era lo que me apasionaba cuando era niña, y me la pasaba leyendo los mayas y los aztecas y los incas y todas esas culturas y demás. Pero en Venezuela la antropología, la arqueología como tal no tiene gran difusión ni tanta en ese entonces, estoy hablando de finales de los años 90. Entonces un tío mío muy visionario me dijo, bueno, pero yo sé que tú quieres estudiar eso porque a ti te gusta ponerte tus botas, te gusta irte al campo, te gusta estar llena de tierra, a ti te gustan esas cosas, entonces estudia geología, que también tiene que ver con campo, también vas a poder, y también tienes fósiles, me decía él, ¿no? Y yo, ay, suena bonito, y me metí a estudiar geología, me parece fabuloso, a pesar de que ya no la estoy ejerciendo como tal. La geología, como es una carrera, es una ciencia que tiene que ver con la naturaleza, me ha dado mucho incluso como ser humano, porque se puede hacer muchas analogías entre las cosas que suceden en la geología y las cosas que suceden en la vida del ser humano. Entonces yo digo que de alguna forma ya había en mí además una madera para la parte social, ¿no? Porque yo tuve esa inquietud en antropología
y de alguna manera estoy volviendo, ¿no? Yo no sé si es que tenía que pasar por el camino de la parte técnica, porque mi cerebro además es muy estructurado de manera natural, es mi forma de ser, y es muy lógico. Entonces yo siento que sí tenía que estudiar algo relacionado con las matemáticas, con las ciencias, con las imágenes en 3D, porque eran mis habilidades, ¿sí? Pero después fui descubriendo que también tenía otras. Y bueno, afortunadamente con el género y la energía pude lograr unirlas. ¿Tú sentiste apoyo por parte de tu familia al momento de decidir la carrera universitaria, de tu papá, tu mamá, tus hermanos? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomaron ellos esto? Sí, totalmente, porque además yo vengo de una familia de mujeres muy luchadoras, ¿sí? Tengo como imagen desde niña, tuve a mi tía, que además es mi madrina. Ella se fue, cuando yo era muy niña, ella se fue a Inglaterra a estudiar ingeniería industrial, entonces ya tenía por ahí esa imagen de referencia. Y por otro lado tengo a mi tía Mayra, que es una PhD hoy en día en biología, es una gran profesora universitaria, con todo lo que ella pudo ganar como profesora universitaria lo ganó. Todo lo que una profesora universitaria puede hacer en Venezuela, ella lo obtuvo. Hoy en día tiene ese gran haber en su familia, ha servido de referencia en la familia, lo está sirviendo para mis hijas también. Entonces eso en mi familia de verdad que era algo bastante natural, que una mujer fuera a la universidad y además estudiara lo que quisiera estudiar. ¿Cómo consideras que afecta a la estructura de las familias tradicionales el empoderamiento de la equidad de género por parte de las mujeres? Bueno, si estás en una familia tradicional donde se asume de manera natural que la mujer es la madre y por consiguiente la que se encarga del cuidado, y de repente te nace una niña que en psicología junguiana se dice atenea o ateneica, que es una niña que más bien quiere ser profesional, que quiere ser más emprendedora y qué sé yo, pues seguramente va a pasar algo, o va a ser reprimida, o la mamá no va a saber qué hacer con esa niña, ¿sabes? Y el papá tampoco. Entonces, o al revés, si te consigues con un varón que de repente quiere dedicarse más quiere ser chef, o quiere dedicarse a la pintura, y de repente el papá esperaba que fuera ingeniero, o que fuera, qué sé yo, arquitecto, o una cosa más, ¿sabes? Entonces puede haber que los niños queden frustrados, o que esas habilidades con las que nacieron, como ya veníamos hablando, no se desarrollen. Ahora, si tienes la gran fortuna de crecer en un hogar donde tus padres estén enfocados en lo que tú eres y no en los prejuicios que ellos tienen que tú deberías ser, pues ya va a ser muy distinto. Por ejemplo, en el caso mío, mi esposo y yo ambos somos geólogos, ambos somos profesionales. Sin embargo, mis niñas, a pesar de que, como te digo, a la mayor, que tiene esta gran facilidad con las matemáticas y con la parte visoespacial, nosotros no la hemos detenido. Ella incluso dijo, quiero hacer fútbol, y nosotros vamos a buscarle para que haga fútbol femenino. Entonces, y mi esposo siempre ha sido como que la imagen en la casa de el que tiene éxito profesional. Ha ido a la India, ha ido a Perú, ha ido a Abu Dhabi a presentar sus papers, a presentar todo. Entonces ellas siempre han tenido esa imagen, ¿no? Entonces ahora es que ellas están empezando a ver que mamá también. Entonces darles esas imágenes de referencia, que no es uno solo, no es ni solo él ni solo ella, somos los dos. Entonces eso también es algo que la familia como institución como institución que forma a esa sociedad, tiene en sus manos para lograr que tanto niños como niñas, a mí me tocó solo niñas, pero si yo tuviera un varón también le estuviera ofreciendo las mismas posibilidades. Tú, más que varón o hembra, eres un ser humano, y eso es lo que tenemos que formar para ellos y para la sociedad. ¿Consideras que la familia es una institución que podría lograr que desaparezca la desigualdad de género? Sí, pero para eso tendré que ser una familia sensibilizada en el tema. Bien, no necesariamente porque tenga la formación académica, no hace falta, porque puedes tener esa sensibilidad de manera natural, pero tiene que haber la sensibilidad, o sea, tiene que haber como una conciencia de que aquí hay algo que no está funcionando bien. Nosotros le llamamos ceguera de género, ¿ok? Así sea que de manera, sin siquiera saber que existe la ceguera de género, pero que lo practiquen.
ya podría ser, como institución educativa, la familia sí podría ayudar a romper esas barreras. Sí, en este caso sería no solo llamado a las mujeres que son prácticamente las encargadas de empoderarse y decidir hasta dónde uno quiere llegar, ¿no? Sino también a la familia, a los papás, a las mamás que entiendan que no hay que dirigir la crianza de sus hijos en función del género, sino más bien darles la apertura de que ellos puedan decidir lo que quieren ser. Bueno, en este caso yo soy quien te entrevista, yo no soy la entrevistada, pero puedo poner a colación mi experiencia también, en donde mi papá, cuando él, al ser ingeniero, le encantaba desbaratar todo y arreglar. Y él siempre me buscaba a mí, me decía, ven, pásame el multímetro, pásame, y me pedía todos los materiales, y para mí esas eran las palabras mágicas. Y yo iba, cogía, corría y me iba atrás de él y veía exactamente lo que hacía y me encantaba. Quizás él quiso tener un varón en un momento, tuvo 2 mujeres también, pero nos hemos llevado muy bien y eso fue lo que a su vez marcó mi vida también y me impulsó para yo seguir por esta rama, descubrir nuevas cosas. Y nunca vi el hecho de, por ser mujer tengo límites o tengo barreras o puedo llegar hasta aquí. En mi cabeza nunca existió eso, y más bien fue en el camino cuando yo me fui sorprendiendo que estos temas vayan saliendo a la luz. Y como tú acabaste de decir, muchas mujeres tenemos diferentes experiencias desde nuestro propio día a día. Hay unas que tienen más dificultades que otras, y justamente es el hecho de socializar en esos sectores en donde todavía no es muy común este tema, y darles a entender un poco que la mujer tiene un gran aporte dentro de la sociedad. El hecho de tener mucha sensibilidad ante las cosas, el hecho de ser detallista, el hecho de tener una mente más estructurada y planificada para poder organizar su hogar y su trabajo, hace que a la final también traiga frutos en el campo laboral. Sí. Agradecemos mucho tu presencia. Gracias a ti, Valeria, por este espacio. Es un placer que tú hayas estado aquí, es un ejemplo para muchas mujeres acá también que quieren incursionar en esta carrera, que tienen muchos miedos, muchos temores de cómo va a ver la sociedad, la familia, pero este es un claro ejemplo de que las mujeres podemos y que tenemos grandes frutos a la final. Y claro, siempre estará el miedo de la familia, pero esta también es una prueba de que se pueden manejar las dos cosas, y con mucho éxito. Y como una vez alguien me dijo, imagínate todo lo que podrías hacer si no tuvieras miedo. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Toda una vida. El gobierno de todos.